ingresen acá los demás alumnos que están ahí entrando. Ya está, ok. Entonces, ya le quedas el audio. ¿Volvemos a empezar? Ya no, ya. Tienes la palabra, Bruno, ya los chicos te conocen, médico neumólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y tenemos pues un gran tema el día de hoy. Los dos son muy grandes, de verdad, realmente vamos a aprender muchísimo. Te dejo con los chicos. Bruno. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Kevin. Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, bastante prevalente también, ¿no? Lo que son las neumonías intrahospitalarias. Recordemos, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias están clasificadas dentro de es la segunda enfermedad con mayor mortalidad, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante en el cual vamos a ir tratando. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Lógicamente, tener una definición conceptual, ¿no? Una definición conceptual, tanto cómo se clasificaba clásicamente la neumonía intrahospitalaria, cómo se define actualmente, cómo se clasifica, cuáles son las principales causas de neumonía intrahospitalaria, las neumonías asociadas a ventiladores y la epidemiología, cuál es el abordaje clínico, cómo vamos a llegar al diagnóstico, qué exámenes auxiliares realizamos, y también de la misma manera vemos el tratamiento. ¿No? La presente charla está basada en dos normativas, ¿no? En tres normativas en sí. Una de la CEPAR, que es del 2011. Obviamente voy a hacer acápites porque la CEPAR sacó un comunicado el año pasado, ¿no? Fines del año pasado, tocando unos temas bastante puntuales. ¿Listo? A ver, un ratito. Vamos a hacer con esto mejor. Y bueno, con respecto a lo que es la ITSA, ¿no? La ITSA es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? En el año 2016 saca una normativa, ¿no? Entonces, esta charla está basada en estas dos normas, tanto la CEPAR, que es española, y la ITSA, que es americana. Muy bien. Teniendo ese preámbulo, antes la Asociación Latinoamericana del Tórax clasificaba a la neumonía intrahospitalaria, ¿no? De inicio temprano y de inicio tardío, ¿no? La de inicio temprano era las que se desarrollaban en los 4 a 7 primeros días, y las de inicio tardío las que se presentaban después. ¿Listo? Pero esa definición cambió, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta de que 4 días era mucho para poder definir que sea una neumonía intrahospitalaria. Entonces, actualmente, y esto sí es pregunta de examen, es ¿cómo se define una neumonía intrahospitalaria? ¿No? Es cualquier proceso inflamatorio infeccioso, inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, que se inicia 48 horas después de haber ingresado al hospital. ¿Listo? Y la neumonía asociada a ventilador 48 horas después de que se inicia esta. Y esta, a su vez, se divide en dos. La neumonía intrahospitalaria de inicio precoz y la neumonía intrahospitalaria de inicio tardío. La neumonía intrahospitalaria de inicio precoz es aquella, a ver, partamos, ¿no? 48 horas después del ingreso empiezo a tener tos, fiebre, secreción purulenta, me tomo una radiografía, tengo infiltrados, entonces ya, es una neumonía intrahospitalaria. Pero es precoz desde las 48 hasta las 96 horas. Ya, pasa las 96 horas y es una neumonía intrahospitalaria de inicio tardío. Acuérdense esto muy bien, porque vamos a ver por qué es la importancia de poder clasificar, ¿no? En primer lugar, para saber que si es realmente una neumonía intrahospitalaria, y otro si es de inicio precoz y de inicio tardío. La CEPAR, el año pasado, lo divide en 3 grupos. Esto simplemente para que sepan, ¿no? No es algo que es obligatorio, ¿no? Saberlo. Con esto es más que suficiente. La CEPAR lo divide en 3 grupos. La neumonía intrahospitalaria, que no necesita ventilador, la neumonía intrahospitalaria que necesita ventilador, y la neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador. Lo dividen en esos 3 grupos. Son cambios que se han ido dando. Muy bien. Una pregunta importante, ¿no? Antes se definía la neumonía asociada a servicios de salud como una neumonía intrahospitalaria. Actualmente la ITSA ha
ha quitado a este grupo de enfermedades a lo que es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Las neumonías asociadas a los servicios de salud ahora se clasifican como una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Listo? Esto les menciono porque a veces se clasifica, ¿no? Como asociada a servicios de salud, es intrahospitalaria. No, totalmente falso. Muy bien. Con respecto a los diagnósticos, nosotros tenemos los criterios de Johansson, que miren, es del año de 1972 y hasta la fecha sigue siendo muy utilizado, ¿no? ¿Y en qué consiste? En pacientes que tienen tos, fiebre, dificultad de falta de aire o sensación de falta de aire. Entonces, paciente que tiene tos, fiebre, sensación de falta de aire, ¿no? O sea, tos obviamente con secreción mucopurulenta, son pacientes sugestivos de una neumonía. Si a esto nosotros le asociamos que hay nuevos infiltrados progresivos, ¿no? Radiográficos progresivos, secreciones traqueales mucopurulentas, y además como certeza diagnóstica, pacientes que tienen cavitación radiográfica, ¿no? Por tomografía, ¿no? O que tienen una evidencia histológica, entonces decimos que es una neumonía cierta. Llegar al diagnóstico de una neumonía cierta a veces es un poco difícil. O sea, tomar una punción por tomografía o una evidencia histológica es un poco difícil, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo que es la neumonía probable. De la misma manera, ¿no? Criterios de Johansson, tos con secreción mucopurulenta, sensación de falta de aire, fiebre, más un cultivo cuantitativo, ¿no? De las secreciones purulentas, ¿no? Puede ser un cultivo de esputo, un lavado bronquialveolar o un cepillado bronquialveolar. Aislamiento del organismo por hemocultivo, en ausencia de otro foco probable. Recordar, ¿no? Que los hemocultivos tienen una sensibilidad bastante baja en los diagnósticos de neumonía, ¿no? Aproximadamente un 20%, pero bueno, se toma de todas maneras como criterio, ¿no? Aislamiento en líquido pleural que coincida con el aspirado traqueal, ¿no? Esto más que nada en los que son las neumonías complicadas. Recordar ahí, ¿no? Lo que nosotros hacemos, ¿no? Los exámenes que nosotros hacemos en líquido pleural son las inmunocromatografías, el BINAX-NOW, que es para detección de antígeno de streptococo, ¿no? O también hay para antígeno de legionela, ¿no? Entonces, eso lo podemos contrastar, ¿no? El líquido pleural, los exámenes que nosotros hacemos en líquido pleural con la evidencia del cultivo de esputo, ¿no? Y obviamente que coincida, ¿no? Y una evidencia histológica con neumonía de formación de abscesos o cavitación. Listo. ¿Existe un gol estándar para el diagnóstico de neumonía nosocomial? Actualmente no. No hay un estándar, no, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, no hay un estándar para afirmar con total certeza es una neumonía intrahospitalaria. No lo hay. Bueno, recordar, ¿no? La patogenia, ¿no? O cómo se da en esta enfermedad, o quiénes son las personas que desarrollan una neumonía intrahospitalaria es multifactorial, ¿no? Generalmente son personas desnutridas o son personas con enfermedades crónicas, llámese diabetes, llámese que toman corticoterapia o que reciben terapia inmunosupresora, personas que tienen alteración del sensorio, ¿no? Personas que sufren o tienen enfermedades del sistema nervioso central como epilepsia, ¿no? Entonces, este tipo de personas van a ser más proclives a desarrollar una neumonía intrahospitalaria, ¿no? O personas que también sufren de reflujo gastroesofágico o que tienen enfermedades pulmonares crónicas, llámese asma, EPOC o EPIT, ¿no? Entonces, la combinación, ¿no? de estas enfermedades, de inmunosupresoras, problemas neurosensoriales, ¿no? Donde hay una alteración de reflujo tusígeno, de deglución, o personas que no tienen una buena función respiratoria, debilitando o disminuyendo el aclaramiento mucociliar, entonces son personas que van a ser proclives, ¿listo? Para una neumonía intrahospitalaria. Como les mencioné, con respecto a la epidemiología,
la neumonía intrahospitalaria es la segunda enfermedad infecciosa más común a nivel hospitalario, ¿no? Pero esto cambia cuando el paciente está en ventilador mecánico, ¿no? En ventilador mecánico la neumonía intrahospitalaria es la más frecuente, ¿no? Y la incidencia es de 7.6 por cada 1000 días de ventilación mecánica. Estos son datos de la CDC, ¿no? Donde, bueno, ha habido con las estrategias que se ha ido tomando, ¿no? Por ejemplo, una buena estrategia ha sido el aclaramiento mucociliar, pacientes que estén semisentados. Entonces, con estas estrategias ha disminuido la incidencia, ¿no? De 3.1 a 0.9, ¿no? Las UCIs médicas y las UCIs quirúrgicas de 5.2 a 2. Este artículo me pareció bastante interesante, ¿no? Vamos a ver la utilidad de acá en unas diapositivas más adelante, es las características epidemiológicas de los agentes etiológicos de las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Esto se llevó a cabo en el piso de Medicina 5 del Hospital Almenara, donde se hizo una recolección o un mapeo microbiológico de un servicio para determinar cuáles eran los gérmenes más comunes, ¿no? En el cual nosotros podemos ver acá, ¿no? En las últimas líneas, ¿no? Que los microorganismos aislados fueron Acinetobacter, Pseudomonas y Estafilococo. Ya, esto también, este dato sí, grábenselo, por favor, ¿no? Lo que es el mapeo microbiológico, porque es algo que vamos a tocar en unas diapositivas más adelante cuando nosotros tenemos que realizar terapias empíricas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el 2015, ese fue el mapeo microbiológico que se realizó en ese servicio. Como ya les comenté, ¿no? ¿Cuáles son los factores intrínsecos para lo que es los factores para neumonía nosocomial? Entonces, personas que tienen enfermedad del sistema nervioso central, pacientes que tienen EPOC, asma, obviamente los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, los alcohólicos, ¿no? Todos aquellos que tienen un estado de inmunidad deprimido, ¿no? O enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? O que toman corticoides, o los pacientes oncológicos también, son aquellos pacientes que son más proclives a tener este tipo de enfermedades. Siempre, eso lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? La desinfección de manos va a ser la medida más importante para que nosotros, como personal de salud, disminuyamos la incidencia, las contaminaciones cruzadas, ¿no? Eso sí, siempre tratar de utilizar los mecanismos de barrera, ¿no? Guantes, mandilón, lavado de manos, todo ello, ¿no? Y eso idealmente debería ser individualizado por paciente que nosotros vemos, ¿no? Eso para disminuir la contaminación cruzada. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas generales, desinfección de manos, obviamente lo que es monitorización, ¿no? Y eliminación temprana de dispositivos invasivos, las aspiraciones, el paciente, lo que es el paciente semisentado, ¿no? 30, 45 grados también ha tenido una muy buena respuesta. Ahí lo que sí he subrayado es en la última parte, ¿no? Lo que es intervenciones del paquete preventivo ventilador, uso de higiene oral de clorexidina, y también, bueno, arriba, ¿no? Indica, ¿no? Descontaminación oral con clorexidina. Ahí hay un punto que la CEPAR del año pasado, 2020, lo toca, es bastante importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que disminuyen las infecciones intrahospitalarias? Y es el lavado con clorexidina, sí, siempre y cuando el paciente no esté intubado, ¿ya? Ahí sí puede disminuir el riesgo. Pero si el paciente está intubado y nosotros empezamos a hacer la boca, ¿no? Más bien eso va a incrementar su mortalidad. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si el paciente no está intubado, el aseo bucal es muy importante, obviamente también el estado de las piezas dentales, ¿no? Pero si el paciente ya está intubado,
ahí hay que aguantar un poquito con el tema del aseo bucal porque puede incrementar su mortalidad. Lo que es también medidas muy, muy buenas son la prevención farmacológica de úlceras por estrés, la tromboprofilaxis, también ellos son medidas muy importantes para lo que es la prevención, ¿no? La prevención de esta enfermedad. Muy bien, este es un algoritmo antiguo, ¿no? Ya pueden ver que tiene más de 10 años, pero se sigue utilizando actualmente y es muy bueno, ¿no? O sea, nosotros cuando nos aproximamos a nuestro paciente, ¿no? Con neumonía, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Entonces, primero, criterios de Johansson, ¿no? Que hemos dicho, tos con expectoración, sensación de falta de aire y fiebre, ¿no? Entonces, si aparte de ello, le tomamos una radiografía y hay infiltrados radiológicos, hay consolidación, entonces ya tenemos una sospecha bastante alta de lo que es neumonía, ¿no? Y ahí se nos abre varias opciones que podemos hacer. Una de ellas es tomar biomarcadores, por ejemplo, procalcitonina, proteína C reactiva, o podemos hacer una orientación con el CEPIS, que es una escala que nos va a ayudar a diferenciar si es una neumonía poco probable o es altamente sugestivo de neumonía. Lo vamos a ver más adelante. Podemos ir por otro lado, lo que es el aspirado traqueal, el telescopado, el lavado bronquial violar, o broncoscopía o hemocultivos, ¿no? Y finalmente vamos al tratamiento empírico. Acá hay que diferenciar lo siguiente. Bajo ninguna circunstancia se debe retrasar el tratamiento del paciente. Recordar que contra nosotros, cada 6 horas que nos tardemos en iniciar el tratamiento antibiótico en un paciente que tiene alta sospecha de infección o de neumonía, estamos incrementando su mortalidad. ¿Listo? Entonces es muy importante, si nosotros tenemos los criterios bien formados, tenemos una sospecha bien documentada, ¿no? No vamos a esperar a que salga el PCR, que a veces demora un día, ¿no? En hospitales, ¿no? Pues, demora un tiempo, ¿no? Entonces no vamos a esperar, ¿no? Si nosotros ya tenemos una sospecha bastante fuerte, iniciamos, ¿no? Y bueno, pues una vez iniciado el tratamiento empírico, nosotros podemos definir si es una neumonía grave, ¿no? Y si tiene factores para multidrogoresistencia, ¿no? O si son de inicio tardío, ya hemos dicho, ¿no? Pacientes que tienen más de 96 horas. Los diagnósticos. ¿Ya? El diagnóstico es etiológico, son múltiples estudios, aunque no basados, ¿no? Sobre todo en estudios observacionales y principalmente en los que son neumonías asociadas al ventilador. Ahora, en el diagnóstico nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los gérmenes más comunes. Los gérmenes más comunes reportados son Pseudomonas, Estafilococo y Enterobacterias. Pero esos son en estudios multicéntricos. Lo ideal y lo que te recomienda la IPSA es haz tu mapeo microbiológico, como les mostré en el artículo anterior, ¿no? El mapeo microbiológico es el que te va a orientar cuáles son tus bacterias más frecuentes en tu servicio. Ojo, en tu servicio, no en tu hospital. El mapeo microbiológico se hace por servicio, no se hace por hospital. ¿Listo? Y bueno, pues ahí está, ¿no? A la derecha está la recomendación de la IPSA, donde ellos recomiendan que todos los hospitales deberían tener un antibiograma local. Como les mencionaba, estos son estudios multicéntricos donde tanto Pseudomonas como Enterobacteria, como el Staph, son los gérmenes más comunes, ¿no? Lo que son las neumonías intrahospitalarias y las neumonías asociadas a ventilador. Clínico, ¿no? Ya si nosotros tenemos nuestro criterio clínico, ¿no? Una forma de poder asegurarnos es haciéndole un score, ¿no? El score que se recomienda es el CEPIS, ¿no? Para las neumonías nosotros tenemos diferentes scores. Tenemos el SMART-CoV, tenemos el PESI, tenemos el CURP 65, ¿no? Hay muchos scores, pero el score que más se utiliza es el CEPIS, ¿no? Que es el score de infección pulmonar,
¿no? Donde nosotros tenemos ahí 6 variables: secreciones traqueales, infiltrados en la radiografía de tórax, temperatura, leucocitosis, PAFI y la microbiología, ¿no? Acá el punto de corte va a ser 6, ¿no? Pacientes que tienen menos de 6 es poco probable de neumonía, y pacientes que tienen más de 6, o sea, de 7 para adelante, son altamente sugestivos de neumonía, ¿no? Entonces, esto es solamente una guía, un score, ¿no? La IPSA de la misma manera lo menciona, ¿no? Nosotros nos tenemos que basar en la clínica del paciente. El score es algo opcional, es algo adicional, es algo que le da soporte a nuestra sospecha clínica, pero no es algo por lo cual nos tenemos que dejar llevar. Por otro lado, lo que son los biomarcadores, como les expliqué, no tenemos la proteína C reactiva, la procalcitonina, tenemos una hemoglobulina, el stream. Ya este último no se utiliza, ¿no? Al menos en los hospitales públicos no se utiliza, de manera privada sí. Bueno, la proteína C reactiva, recordar, ¿no? Que es una proteína inespecífica de fase aguda, se eleva tanto en problemas inflamatorios como en problemas bacterianos, no nos va a dar una aproximación diagnóstica. Si es que esté elevado, puede ser algo inflamatorio, puede ser algo viral. Ahorita, por ejemplo, por el problema de coronavirus, muchos pacientes tienen un PCR elevado, pero no tienen nada para bacteriano, ¿no? No tienen una sospecha de infección bacteriana, pero sin embargo tienen el PCR elevado por el grado de inflamación que conlleva esta enfermedad, ¿no? Un biomarcador un poco más específico es la procalcitonina, ¿no? La procalcitonina sí nos va a ayudar a diferenciar en lo que son las infecciones, si son bacterianas o no, ¿no? El punto de corte es 0.5. Entonces, de todas maneras, cualquiera de estos biomarcadores, la IPSA, de la misma manera, indica primero tu criterio clínico. ¿Ya? No demores en realizar tu tratamiento mientras le vas tomando los biomarcadores. Muy bien, con respecto a los microbiológicos, nosotros tenemos los análisis. Bueno, respecto a los análisis, hay varias formas de obtener muestras, ¿no? La muestra más común siempre va a ser la de cultivo de esputo, ¿no? Recordar que las muestras de cultivo de esputo idealmente deben ser muestras que tienen que ser procesadas dentro de las primeras 4 horas de haber obtenido la muestra, ¿no? Número 1, tiene que estar en una temperatura en esas 4 horas menor a 25 grados, ¿no? Lógicamente tiene que ser el paciente en ayunas y después de criterio de calidad es que tenga menos del 10% de células escamosas y más del 10% de neutrófilos, ¿no? Para asegurar realmente que es una buena muestra. ¿Listo? Aparte, esos son los criterios que debe cumplir, ¿no? Aparte de ello, nosotros tenemos lo que son los métodos broncoscópicos, los versus no broncoscópicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los broncoscópicos, ¿no? Tienen una sensibilidad y una especificidad mayor que las técnicas ciegas, ¿no? Que el telescopado, por ejemplo, o el minival, ¿no? Minival es un mini lavado bronquialveolar, ¿no? Que se introduce un catéter, ¿no? A través del tubo orotraqueal, ¿no? Y se trata de obtener muestras, pero esa es una técnica a ciegas, ¿no? Entonces, en ese caso, la sensibilidad es del 30 al 60%, aunque su especificidad es alta. Hay otros estudios, ¿no? En donde indican que los aspirados traqueales no hay una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por aspirado traqueal versus el VAL. Lógicamente, siempre, en la medida de lo posible, se va a solicitar un lavado bronquialveolar versus un aspirado traqueal, ¿no? En la medida de lo posible. Ya, y finalmente, lo que son los hemocultivos, como bien les mencioné, son poco sensibles, menos del 20%, y si el paciente está en ventilación mecánica es mucho menor. Tratamiento, ¿no? En pacientes que tienen sospecha de una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador,
¿no? Las muestras para estudios microbiológicos, lógicamente, tienen que ser recogidas lo antes posible, ¿no? O sea, ustedes, cuando estén en su internado, en algún momento van a estar en triaje, ¿no? Obviamente acompañado del residente, del médico asistente, y se van a enfrentar con el paciente, ¿no? Doctor, mire, estoy con tos, estoy botando secreciones purulentas, estoy agitado, desde ayer tengo fiebre, siento que me falta un poco el aire, le toman la radiografía y van a ver una consolidación ahí, ¿no? Compatible con neumonía. Entonces, en ellos, lo primero, ¿no? Le tomas la muestra y le inicias antibiótico. ¿No? No puedes demorar. Le tomas en ese momento un cultivo y antibiograma de esputo, ¿no? E inicias el antibiótico, ¿ya? Si es que por A o por B no le puedes tomar el cultivo, entonces no esperes. Iníciale el antibiótico y cuando llegue el momento ideal, al día siguiente o a las horas después, ¿no? Entonces recolectas la muestra. Ya tendrás que colocar ahí en especificaciones, ¿no? Que al paciente le has iniciado tratamiento antibiótico para que obviamente no altere su antibiograma. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo vuelve a recalcar la ITSA en este acápite, es siempre cuando utilices o cuando inicies su terapia empírica, debe ser guiado bajo el antibiograma local del hospital o del servicio. Hace un momento, cuando veíamos el cuadro, ¿no? Veíamos lo que son criterios de gravedad, o mejor dicho, claro, está bien. Criterios de gravedad o pacientes que tienen patógenos multiresistentes. Acá hay dos cuadros, ¿no? A la izquierda está la ITSA, a la derecha está la CEPAR del 2011, y la ITSA es bien claro, o sea, pacientes que tienen una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Son aquellos que tienen pacientes que tienen un mayor riesgo que la neumonía sea un MDR, son aquellos que que han utilizado antibióticos desde hace 90 días, ¿no? Y aquellos que tienen MDR asociado a ventilador, aparte de los antibióticos, son personas que han presentado shock séptico al inicio en el momento que fueron puestos a ventilación mecánica, o un ARTS que han precedido, ¿no? Antes de su ventilación mecánica. ¿Listo? Otros factores que podemos tomar en cuenta, ¿no? Son que hayan tenido ingresos, ¿no? A unidades hospitalarias, ¿no? En más de 2 ocasiones en los últimos 90 días, ¿no? Sean residentes, ¿no? Han sido cuidados crónicos o han recibido tratamiento endovenoso domiciliario. También los pacientes que tienen inmunosupresión, ¿no? Son pacientes que probablemente pueden tener una neumonía por agente MDR. ¿Se acuerdan? Al principio de la presentación decíamos, ¿no? Hay que dividir bien neumonía de inicio tardío versus neumonía de inicio precoz, ¿no? Inicio precoz es desde las 48 a las 96 horas. Inicio tardío de 96 horas para adelante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Les mencionaba que eso se memoricen. Porque los microorganismos cambian cuando es de inicio tardío versus de inicio precoz. Por ejemplo, a la izquierda, nosotros tenemos la neumonía de inicio precoz y está Streptococo, Haemophilus, Staphylo, ¿no? E. coli, Klebsiella, donde el antibiótico que pudiéramos iniciar es una quinolona o una cefalosporina de tercera generación. Pero esto cambia totalmente cuando es una neumonía de inicio tardío. Ahí ya no van a ser estos gérmenes, van a ser gérmenes mucho más agresivos. Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, que es un germen muy agresivo. Personas, especialmente el género, ¿no? La subclase Baumani, ¿no? Acinetobacter baumani, tiene una alta mortalidad, ¿no? En las UCIs, ¿no? Estafilo aureus, ¿no? Entonces, este tipo de... Hay que diferenciar entre si es una neumonía de inicio precoz, ¿no? Con esos agentes etiológicos, o de inicio tardío, que los agentes etiológicos cambian, y lógicamente también va a cambiar nuestra terapéutica, ¿no? Podemos utilizar ahí ya medicamentos
con capacidad antiseudomónica, ¿no? Tipo ceftazidima, imipenem, los betalactámicos, pipetazo, más, obviamente, las fluoroquinolonas, ¿no? Una combinación que se utiliza frecuente en emergencia es ceftazidima ciprofloxacino, ¿no? Pero eso sí, tengan en cuenta algo. Cuando nosotros utilizamos este tipo de combinaciones, también monitoricen mucho lo que es la función renal, ¿no? O más aún si lo combinan con una aminoglucosia, ¿no? Porque al final el paciente viene por una neumonía. Tratamos la neumonía y se va con una insuficiencia renal. Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos combinación de medicinas, estar monitorizando también los efectos colaterales. Y en este caso, la función renal es muy importante. Bueno, acá tenemos tres columnas, ¿no? Tres columnas en la cual cada una es para un grupo diferente de pacientes, ¿no? La primera columna, por ejemplo, son aquellos pacientes que no tienen un alto riesgo, ni tampoco de una neumonía severa, ni una neumonía MDR, y además no impresiona que fuera que tiene una bacteria MARSA, ¿no? Un Staph. Al medio tenemos aquellos pacientes que tampoco tienen un riesgo de mortalidad, ¿no? Tampoco hay riesgo de MD, ¿no? Y que sí sospechan de que tener Staphylo aureus. Y a la derecha, ¿no? La columna de la derecha, ya, pues ahí son pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, ¿no? Y aparte pueden tener también, y aparte también tienen sospecha de agente MARSA, ¿no? Entonces acá podemos diferenciar en estas tres columnas, ¿no? En el lado izquierdo, generalmente antibióticos de amplio espectro, ¿no? Personas que ya han pasado estas 96 horas, ¿no? Piperacilina, cefepime, levofloxacino, imipenem, meropenem, ¿no? Nada más, ¿no? Aquellos que tienen estafilo, las mismas medicinas, pero asociado a vancomicina, ¿no? Ahora, si el paciente tiene por ejemplo, una función renal deteriorada, nosotros podríamos utilizar alternativamente el inesolito, ¿no? Y finalmente, en la columna de la derecha, bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Deberíamos utilizar antibióticos de amplio espectro o en combinación, y si tiene MARSA, asociado con vancomicina o linesolito. Bueno, estos son también otros esquemas, ¿no? Pacientes que tienen sospecha de actividad MARSA, vancomicina o linesolit. Aquellos que tienen sospecha de pseudomonas, ¿no? O una neumonía grave por pseudomona, y aparte está asociado con un agente betalactámico, podemos utilizar pipetazo, cefalosporinas de tercera, cuarta generación, carbapenems o astreonam, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen gran negativos con actividad antiseudomónica y no betalactámicos, utilizamos pues fluoroquinolonas, aminoglicósidos o polimixinas. La duración del tratamiento. La duración del tratamiento, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Era, mira, dale 14 días, dale 21 días, ¿no? Actualmente esas recomendaciones han cambiado. No es darle tantos días de antibiótico al paciente, sino darle los días que sea necesario, y en estudios multicéntricos se ha definido que el tiempo promedio es de 7 a 10 días, ¿no? Ahora, pueden tardarse un poco más, pueden tardarse hasta 10 días inclusive, pero todo ello va a ir de la mano con los biomarcadores. Aquí sí es muy útil, por ejemplo, la procalcitonina, ¿no? Una procalcitonina negativa ya nos va a indicar ir desescalando el tratamiento o cortarlo inclusive. ¿Ya? Aquí sí la procalcitonina sí juega un rol bastante importante, ¿no? Y bueno, a la derecha lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo que es las recomendaciones de la IPSA,
¿no? Que, por ejemplo, en pacientes que tienen ventilación mecánica, tratamiento de 7 días, ¿no? No necesitan otra mayor duración de su tratamiento, y los pacientes que tienen una neumonía intrahospitalaria también, ¿no? De la misma manera. Estos son estudios, ¿no? En el cual se compararon, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que utilizar mis antibióticos, ¿no? 8 días, 15 días, y miren, este estudio es bastante antiguo, ¿no? Entonces, la eficacia es comparable en los grupos de 8 días y de 15 días. No hay una necesidad de por qué utilizar un mayor tratamiento, mayores días de tratamiento. Y como les vuelvo a repetir, esto va a ir de la mano de la clínica del paciente y de los biomarcadores del paciente. Lógicamente, estas son recomendaciones, son estudios, no es una regla, nada en medicina es una regla, ¿no? Pero hay que tomarlas en cuenta. Con respecto al desescalonamiento, hay dos formas de mirar, ¿no? Puede ser la reducción del espectro, del espectro de nuestros antibióticos, o del número de antibióticos que estamos utilizando en orden a los biomarcadores y en orden a los cultivos, ¿no? Ahora, otra estrategia es, o sea, nosotros podemos, o una de dos, ir modificando, ir disminuyendo el espectro, ¿no? A través de las medicinas que estamos dando, o ir disminuyendo las concentraciones. Pero, ¿qué es lo que recomienda la ITSA? ¿No? Pacientes que ya sean neumonías intrahospitalarias o neumonías asociadas a ventilador, ¿no? Los antibióticos sean desescalados. Mejor, es mucho mejor que ir ajustando dosis, ¿no? ¿No? Es mejor ir desescalando de esa manera. Este es otro artículo, se los dejo ahí para que lo puedan leer, ¿no? Porque ya nos estamos acercando a la hora, ¿no? Sobre la terapia desescalonada en pacientes asociados con ventilador, ¿no? Entonces puede reducir, ¿no? La terapia desescalada reduce, ¿no? La duración total de la terapia, y también disminuye los efectos colaterales, ¿no? Asociados a los medicamentos antibióticos que nosotros utilizamos. En efecto, ¿no? Nosotros, ¿cuánto tiempo? Una pregunta bastante común es, doctor, ¿nosotros cuánto tiempo tenemos que esperar para saber si realmente nuestro antibiótico está dando efecto? No o no. Nosotros esperamos en un periodo de 48 hasta 72 horas, ¿no? Una vez iniciado el tratamiento, nosotros damos ese lapso de tiempo, pedimos marcadores, estamos atentos a la clínica, pedimos los resultados de cultivo, y dependiendo cómo va el paciente, ¿no? Cómo va respondiendo, nosotros podemos continuar con la terapia o podemos rotar y ampliar el espectro. ¿Listo? Entonces, lo que nos indican las guías, las pautas, es que durante estos 48-72 horas no hay que tocar el tratamiento. A veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros iniciamos el tratamiento hoy día y el día de mañana el paciente está peor y decimos, uy, no funciona el antibiótico, hay que cambiarle. Y no es ello, no es así, ¿no? Siempre se tiene que esperar en un periodo de 48 a 72 horas, ¿no? Lógicamente, los cultivos seriados que se piden a nuestros pacientes, nosotros en el servicio de neumología les pedimos cultivos cada 3 días, ¿no? Para ir monitorizando. Entonces permiten establecer una respuesta microbiológica, ¿no? ¿Qué tal va? Y obviamente, como les vuelvo a mencionar, ¿no? Cada 72 horas de iniciar el tratamiento es bueno estar pidiendo cultivos, ir monitorizando para ver si es que hay un fracaso clínico, ¿no? Y ver qué patógenos eh, qué patógenos se encuentran. Lo que les comentaba, la proteína C reactiva no tanto, ¿no? Más la procalcitonina es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones en lo que es interrumpir o desescalar o interrumpir nuestro tratamiento antimicrobiano, ¿no? Ahora, con respecto a los scores, el score te va a ayudar, es un soporte para que tú inicies tratamiento, pero para desescalar no ayuda tanto, ¿no? Es bastante cuestionable.
¿no? Bueno, esto con respecto a lo que es ausencia del tratamiento, ¿no? 20 al 60% de la respuesta inicial se puede deber, ¿no? A la gravedad, a las comorbilidades y obviamente se asocia a un mal pronóstico. En esto quiero tomarme un tiempo, ¿no? Porque ustedes son ya médicos de acá del siglo XXI. Muchos de ustedes tal vez conocen esta aplicación Sanford, ¿no? Es una aplicación, está en el Android, está en el Apple Store también, donde nos indican, por ejemplo, imipenem, 500 miligramos cada 6 horas. Paciente que tiene función renal adecuada, 500 miligramos cada 6 horas. Ceftazidima, como antipseudomónico, 2 gramos cada 8 horas. ¿No? Actualmente ya no se utiliza tanto, ya no es tan parametrado esto. Actualmente nosotros utilizamos lo que es el PKPD, lo que es farmacocinética y farmacodinámica. ¿Ustedes creen que podrá la biodisponibilidad del fármaco será igual en un paciente desnutrido que en un paciente que sea eutrófico, en un paciente que tiene VIH, en un paciente que tiene diabetes, en un paciente que tiene corticoterapia, en un paciente obeso? ¿Será igual la biodisponibilidad? No, lógicamente no es igual. Entonces, actualmente, chicos, nosotros nos guiamos, ¿no? O nuestra terapia idealmente debe ser dirigida por farmacocinética y farmacodinámica del paciente, ¿no? Donde tomamos diversas variables, edad, sexo, talla, peso, estado de inmunosupresión, hemocultivos automatizados, ¿no? Las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿no? De los medicamentos que estamos tomando. Entonces, todo ello, estos programas, nos van a dar cuáles son las alternativas antibióticas ideales, ¿ya? ¿No? Y cuál es la biodisponibilidad. No, no es lo mismo, por ejemplo, pasar meropenem en 2 horas, que pasarlo en 3 horas, que pasarlas en media hora. La biodisponibilidad cambia totalmente. Entonces, ustedes como médicos del siglo XXI tienen que tener en cuenta ello. ¿Listo? Ya eso de ceftazidima, 2 gramos cada 8, no, quítenselo un poco de la cabeza, vayan quitándose ese chip. La idea es manejar PKPD. Eso es por lo que se está apostando actualmente, ¿no? Todavía obviamente estamos en proceso de cambio, ¿no? Pero es por lo que se apuesta. ¿Listo? Bueno, siempre, ¿no? Hay que valorar cuáles son las posibles causas de ausencia a respuesta al tratamiento. Puede ser que hayamos elegido mal el antibiótico, ¿no? O sea, eh, no hemos sospechado que podía ser pseudomona y al final era pseudomona, no, por eso, ¿no? Inicio tardío, inicio precoz, ¿no? Ahí nos falló un poquito el cálculo y le dimos un antibiótico de un espectro bajo cuando debimos haberle dado un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Las dosis de antibióticos pudieron ser bajas, los tiempos de los antibióticos no fueron los adecuados, la velocidad de infusión de los antibióticos no fueron adecuados, entonces hay que ver bien eso, ¿no? Ir viendo los momentos. También puede ser que el paciente haya tenido o tenga resistencia a los antibióticos, ¿no? Bueno, otras causas pueden ser sepsis, abscesos, pacientes con empiema, ¿no? Pacientes con colecciones cerradas donde el antibiótico va a tener una penetrancia muy pobre, ¿no? Bueno, también otras causas pueden ser hemorragias pulmonares, insuficiencia cardíaca o factores del huésped, ¿no? Insuficiencia respiratoria grave, ventilación mecánica prolongada, enfermedad pulmonar crónica, edad avanzada. ¿Listo? Entonces, siempre cuando nosotros estemos fallando, esté fallando, no solamente es el hecho de cambiar el antibiótico, sino también preguntarse, ¿por qué está fallando mi antibiótico? ¿Qué estamos haciendo que falle? ¿No? ¿Por qué no está respondiendo mi paciente? ¿Será porque es una infección muy severa? ¿Será por el antibiótico? ¿Será porque tiene tal vez alguna otra causa este paciente, ¿no? El cual no haya una respuesta. ¿Listo? Muy bien, chicos. Eso es todo con respecto a neumonía intrahospitalaria. Espero que haya quedado claro, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Miren el chat,
No veo ninguna consulta al respecto. Ah, no, sí, aquí está. Ajá. El doctor Yupanqui hace referencia. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el manejo de paciente con neumonía intrahospitalaria y falla renal? ¿Qué antibióticos son recomendados en este caso? Gracias, doctora Nicole. ¿Cómo está, doctora Nicole? Buenas noches. Los antibióticos siguen siendo los mismos, pero se va ajustando de acuerdo a su función renal, ¿no? Como les mencionaba, en esta aplicación Sanford, ¿no? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, imipiden 500 cada 6, pero si tiene una función renal menos de 50, menos de 30, 15, menos de 15, ¿no? Mililitros por minuto, entonces ahí van a ir ajustando las dosis, ¿no? A cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Entonces se va ajustando. Los medicamentos son los mismos, pero se va ajustando de acuerdo a la función renal. Los antibióticos Hay que recomendados. familiarizarse bastante con el Sanford, ¿no? Que es fácil ahora bajar la aplicación, uno baja la aplicación y lo tiene en su celular y cualquier duda, dependiendo todavía de qué estadio de falla renal tiene, ¿no? Si es terminal. Acá hay otra consulta. Pregunta, por favor, ¿me puede decir cuál es el tiempo válido para definir una neumonía tardía? El tiempo válido es, como les comentamos, ¿no? O sea, es pasada las 96 horas. Es una neumonía de inicio tardío. Pasada las 96 horas de ingreso hospitalario, ¿no? Neumonía intrahospitalaria, en general, es pasar las 48 horas, ¿ya? Y ahí se divide. Inicio temprano, de 48 a 96, o inicio precoz. Inicio tardío, de 96 horas para adelante. De repente ese punto que es súper importante lo fijamos, ¿no? 48 horas intrahospitalaria y ahí el precoz y el tardío, porque la pregunta va a definir una neumonía tardía, ¿no? Pero usted ya lo ha aclarado bien. Y de repente al final, para concluir, remarcamos eso también, doctor Bruno. Otra pregunta, ¿se puede dar claritromicina asociada al levofloxacino como tratamiento a paciente diagnosticado con neumonía intrahospitalaria? La claritromicina es un medicamento que nosotros lo utilizamos más que nada en el contexto de neumonías atípicas, ¿no? Neumonías intrahospitalarias, las causas de que sean atípicas son pocas, no hay muchas, ¿listo? Y hay que tener en cuenta algo en esa asociación, ¿no? En primer lugar, define bien tu agente etiológico, ¿no? Si tienes una gran sospecha de neumonía atípica, entonces utiliza macrólidos. Pero esta asociación levofloxacina y claritromicina, ojo, lo que son los macrólidos prolongan el QT. Las quinolonas prolongan el QT. Si tú los mezclas y estás en el contexto de un paciente mayor de 65 años, te puede prolongar el QT y te puede hacer una arritmia fatal. Entonces, ten mucho cuidado. No, esa asociación, en primer lugar, definir bien, y en segundo lugar, si la tienes que usar, mejor no lo utilices. Mejor puedes utilizar cefalosporina con un macrólido, ¿no? Pero quinolona y macrólido, no, por el problema cardíaco. Ok, ok. Esa es la pregunta, las tres preguntas que han hecho hasta el momento. Claritro y levofloxacino. De repente ellos van a empezar ahorita en cardio, ya están ya próximos, la semana pasada, la próxima semana empezamos ya, cardiología. Pero sí, el tema sería muy importante que ellos precisen lo que es QT largo, QT corto, el síndrome de QT largo y qué es lo que le podría generar, ¿no? Ok, Ujú. doctor. Gracias, doctor Benítez. En aras del tiempo vamos a pedirle al doctor Kevin, si hay más mensajes, perdón, si hay más consultas por parte de ustedes, jóvenes doctores, lo pueden hacer por chat y el doctor nos está quedando para que pueda consultar y responder, al igual como lo hizo la semana pasada el doctor Kevin. Gracias, doctor Bruno. Gracias. A, a usted. Pasamos ahora con el doctor